habla del egoísmo del papado, de su séquito de secretarios, de los miles de secretarios que tiene el Papa, del modo en que el Papa se desplaza por la ciudad, seguido por una auténtica comparsa de asistentes. Y todo para sugerir que para aquello es para lo que se usa el dinero alemán. Lutero insta a los poderes de Alemania sin vacilación a alzarse contra Roma y el Papa. A mi parecer, la única solución posible es que el emperador, los reyes y los príncipes se alcen con fuerza para atacar y combatir a estas alimañas. No con la palabra, sino con el acero. Un plan muy radical. Lutero decía que la Iglesia no solo era el clero, sino todos los alemanes. Uno de los grandes temas de aquel manifiesto dirigido a la nobleza alemana era que la gente corriente, los cristianos de a pie, y no solo los sacerdotes, tenían un papel que desempeñar dentro de la Iglesia. En términos modernos, estaríamos hablando de la democratización de la religión. Pero la revolucionaria obra de Lutero iba a tener consecuencias más inmediatas. De momento, le iba a salvar de caer en manos de la Iglesia para su juicio y ejecución. En la región de Sajonia, donde vivía Lutero, gobernaba un hombre llamado Federico el Sabio. El propio Federico había fundado la Universidad de Wittenberg, donde Lutero enseñaba. Federico empezó a proteger desde la sombra a aquel teólogo bocazas que vivía bajo su jurisdicción, negándose a entregarlo a los agentes del Papa. Los motivos de Federico el Sabio son un misterio. En parte, creo que Federico el Sabio se sentía orgulloso de Lutero. Estaba orgulloso de su erudito y famoso teólogo, de aquel hombre que atraía a la gente a su nueva y modesta Universidad de Wittenberg. Lutero era una fuente de popularidad y prestigio. Puede que no se tratase del tipo de atención que más cómodo le hacía sentirse, pero estaba haciendo que la gente tomase Wittenberg en serio. Federico había entendido inmediatamente las implicaciones de la última obra de Lutero. Federico y sus antecedentes inmediatos habían intentado limitar el poder de la Iglesia. Ahora Federico podía leer el mensaje dirigido a la nobleza alemana y decir: exacto, es una cuestión de principios. Yo no digo que haya que restringir los fondos que salen de Alemania por una cuestión de codicia. Ahora puedo argumentar ideales más elevados. Pero aquel manifiesto dirigido a la nobleza cristiana había llamado la atención de las más altas esferas. En 1520, Federico recibió la visita del hombre más poderoso de Europa, el Sacro Emperador Romano Carlos V. Carlos acababa de acceder al poder y Lutero le preocupaba. Carlos era un católico ferviente. Realmente quería preservar la fe católica. En cierto modo, era un paladín del papado, aunque apenas tenía 19 años cuando le nombraron Sacro Emperador Romano. Era una situación complicada y quería evitar a toda costa que el asunto Lutero se le escapase de las manos. Federico se apuntó un tanto diplomático. Convenció a Carlos V de que sencillamente no podían entregar a Lutero a los agentes de la Iglesia. Más bien debían permitirle presentar su caso ante el mismísimo Carlos en el próximo Parlamento o Dieta en la ciudad alemana de Worms. Fue un momento crucial. Federico acababa de conceder a Lutero la oportunidad de presentar su caso en una de las reuniones más destacadas de Europa. Y Lutero no pensaba desaprovecharla.
No pretendía obtener prestigio ni fama con mis escritos y panfletos. Casi todo el que me conocía censuraba mi tono duro e hiriente. Pero yo pensaba que, aunque mi generación me condenase, quizá las generaciones venideras me juzgarían mejor. Un emisario papal se encargó de llevar al norte la gran bula de excomunión de León X. Había recibido instrucciones para mostrarla en todas las ciudades por las que pasara, a modo de advertencia para aquellos que sintiesen simpatía por Lutero y sus escritos. Pero cuanto más al norte viajaba, menor era el apoyo que encontraba. En Barford, donde Lutero había estudiado, el emisario mandó imprimir cientos de copias de la bula, pero la respuesta de los estudiantes universitarios fue tirar hasta la última copia al río que cruzaba la ciudad. No sin sarcasmo, rebautizaron la bula como bola e insistieron en que la querían ver flotar. Mientras tanto, los escritos de Lutero iban ganando audiencia. Escribía muy bien. Realmente escribía con mucho ingenio, con desprecio, y mucha gente se sintió, no sé, fascinada por aquel hombre que empleaba un lenguaje tan crudo para dirigirse al Papa y a la Iglesia. El Papa debería mostrarse como el infecto pecador que es. Si Roma no es el mayor burdel que uno puede imaginar, entonces no sé qué es un burdel. Es un erudito. Creció desde muy pequeño entre libros y manuscritos y sabe extremadamente bien qué palabras funcionan y con quién. Había tal horda de sabandijas en Roma como jamás se viera en Babilonia. El Papa debería controlarse y apartar sus manos del pastel. Es un escritor increíble. Utiliza un vocabulario profano y sencillo. Es muy divertido leerlo en voz alta. Es sarcástico, ingenioso, profundo. Es un gran consolador. Si te atacaba Lutero, te dejaba, vamos, que te hacía pedazos. Impresas junto a los textos de Lutero, para aquellos que no sabían leer, había analogías visuales. Grabados gráficos en madera que mostraban al Papa entregándose al lujo y a la corrupción, y que mostraban al Papa con un siervo de Satán. Lutero y sus seguidores empezaban a ver su lucha con Roma como un enfrentamiento épico con el mismísimo diablo. Lutero, decididamente, no era un hombre moderno. Lutero es un hombre medieval. Entiende el mundo a través del prisma de la Biblia. Estaba absolutamente convencido de que se enfrentaba al anticristo. No era un enfrentamiento entre Martín Lutero y unos políticos. Era una batalla apocalíptica. A Lutero todavía le quedaban unos meses hasta su gran intervención frente a Carlos V en la Dieta de Worms. Y la bula de excomunión de León X ya le habría llegado para entonces. Tenía un nuevo objetivo: redactar minuciosamente un nuevo sistema de fe. Fue aquella obra la que marcó la transición de Lutero de reformista a revolucionario. Le puso por título La cautividad babilónica de la Iglesia.
Para construir a veces hay que destruir. Y esta es una obra de una crudeza destructiva considerable. Babilonia era la ciudad del mal y había secuestrado a la Iglesia. Babilonia había tomado la Iglesia por la fuerza. Aquello había sido un asalto a mano armada. La Iglesia había sido tomada por los bandidos. Estaba cautiva y había que hacer algo al respecto. Había que liberarla. Ahora, Lutero apuntaba al mismísimo corazón de la Iglesia, el sistema sacramental. Según la Iglesia católica, un hombre solo podía alcanzar la salvación y el cielo eterno a través de aquellos rituales especiales. Y cada uno de aquellos 7 sacramentos, desde el bautismo hasta la extremaunción, era administrado por el ejército de sacerdotes de la Iglesia. Sin embargo, cuando Lutero revisó las Sagradas Escrituras, solo pudo encontrar 2 sacramentos. Lutero dice en la cautividad babilónica de la Iglesia que en realidad solo hay 2 sacramentos, la Sagrada Comunión y el bautismo. El bautismo nos hace miembros del rebaño de Dios y la comunión es un método tangible por el cual Dios se cerciora de nuestra fe. Tomad, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Lutero aseguraba que los restantes sacramentos eran una invención de la Iglesia y que había que desecharlos. De un plumazo, Lutero acabó con siglos de rituales y ceremonias. Y liberó la relación del hombre con Dios. Los 7 sacramentos se podían ver e interpretar como mecanismos mediante los cuales aceptábamos que el clero hiciera de intermediario entre nosotros y lo divino. Y lo que Lutero decía era que aquella relación debía ser bilateral, directa y sin intermediarios. Podemos arrepentirnos, pero nadie puede hacerlo por nosotros. Así que aquella escisión, a priori negativa, tenía su parte positiva. En realidad, estaba diciendo, a partir de ahora, solo depende de ti. Lo que yo digo es que ningún papa, obispo o sacerdote tiene derecho a imponer su voluntad sobre el hombre cristiano, ya que todo cristiano es ministro de Dios. Redefinió la relación entre el individuo y Dios radicalmente, eliminando los intermediarios. Es como si alguien controlase las tuberías que llevan el agua hasta tu casa y de repente pudieras cavar tu propio pozo. Dejarías de depender de la depuradora central de la Iglesia. La Iglesia no solo era el clero, sino todos los alemanes. Uno de los grandes temas de aquel manifiesto dirigido a la nobleza alemana era que la gente corriente, los cristianos de a pie, y no solo los sacerdotes, tenían un papel que desempeñar dentro de la Iglesia. En términos modernos, estaríamos hablando de la democratización de la religión. Un hombre llamado Federico el Sabio. El propio Federico había fundado la Universidad de Wittenberg, donde Lutero enseñaba. Federico empezó a proteger desde la sombra a aquel teólogo bocazas que vivía bajo su jurisdicción, negándose a entregarlo a los agentes del Papa. Los motivos de Federico. Pero la revolucionaria obra de Lutero iba a tener consecuencias más inmediatas. De momento, le iba a salvar de caer en manos de la Iglesia para su juicio y ejecución. En la región de Sajonia, donde vivía Lutero, gobernó vacilación a alzarse contra Roma y el Papa. A mi parecer, la única solución posible es que el emperador, los reyes y los príncipes se alcen con fuerza para atacar y combatir a estas alimañas. No con la palabra, sino con el acero.
Un plan muy radical. Lutero decía que Del egoísmo del papado, de su séquito de secretarios, de los miles de secretarios que tiene el Papa, del modo en que el Papa se desplaza por la ciudad, seguido por una auténtica comparsa de asistentes. Y todo para sugerir que para aquello es para lo que se usa el dinero alemán. Lutero insta a los poderes de Alemania sin